Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el día de ayer, parte de antier. Estamos viendo un libro de un profeta llamado Jonás. Jonás es profeta llamado por Dios para cumplir una misión. ¿Cuál es? Predicar el arrepentimiento a una comunidad, al pueblo de Nínive. Y Jonás, en esa rebeldía, dice: no quiero. Y se rebela y se va, se escapa en un barco. Obviamente nadie puede escapar de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? Primer elemento, primera enseñanza. Cuando nosotros nos rehusamos a hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, va a suceder lo que sucedió con Jonás. Ponemos en peligro a los que están en la barca con nosotros. ¿Quiénes son los que están en la barca con nosotros? Tu familia, tus seres queridos, hasta tus enemigos, porque son con los que convives, con los que tratas. Y cuando nosotros nos rehusamos a obedecer, a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, pues obviamente nos estamos apartando de Él, nos estamos alejando de Él. Él no se aleja, nosotros nos alejamos, pero por más que nos alejemos, siempre Dios está presente y va a ocasionar nuestra decisión, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, pues en poner en peligro, que es lo que sucedió en la barca. Cuando Job está en la barca, viene una gran tempestad. ¿Y qué sucede? Pues todos se asustan y empiezan a tratar de salir adelante de esa tormenta. Pero el único que está rascándose la panza dormido es Jonás. Y entonces pues va el capitán, lo despierta y rézale a tu Dios, porque todos le estaban rezando, eran de diferentes pueblos, le estaban rezando a sus dioses para que lo salvara. ¿Y qué sucedió? Que pues Jonás no hace nada. Y entonces empiezan a preguntar o investigar a través de una oración o algo, preguntar quién es el responsable. Y pues cae sobre Jonás. Y entonces le preguntan: ¿qué has hecho? Pues ya Jonás dice: bueno, pues nada, que el único Dios verdadero me mandó a hacer algo y no lo hice. Pero no se preocupen, échenme ustedes al mar y con esto se calma. Pues ellos no hacen caso y empiezan ellos a seguir tratando de salvarse. Entonces sucede que Jonás, en su rebeldía, pues está peligrando, está poniendo en peligro no solamente la vida de él, sino la de los demás. Es lo que sucede cuando cada uno de nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Por ejemplo, el problema que estás enfrentando, la enfermedad que estás viviendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿En función de qué? De tu querer, de tu sentir, de tu necesidad. No es que sea malo, pero puede ser no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. O sea, Dios quiere nuestro bien, sí. Dios nos da muchas cosas para estar bien, sí. Pero a veces, y es uno de los puntos que habíamos ayer, nos distraemos por querer buscar la salud a cualquier costo. Pues nos distraemos. Entonces, precisamente cuando nos aferramos a una realidad en la cual queremos, y que, repito, no siempre tiene que ser malo, podemos hacer a un lado la barca de la voluntad de Dios, el barco que nos lleva a hacer lo que Dios nos pide, y nos subimos a nuestra propia barca, a hacer lo que yo quiero, justificando que es bueno, que no es nada malo. Bueno, ¿qué sucede?
que recae sobre Jonás y entonces pues lo echan al mar y pues ya sabemos lo que sucede, es tragado por un pez y 3 días dura ahí y después es aventado a la orilla de la tierra, a la orilla del mar. Y entonces Jonás va a cumplir esta tarea, que es predicar el arrepentimiento, que es una de las cosas que debemos nosotros siempre buscar. ¿Para qué se predica el arrepentimiento? ¿Para qué se predica cuando se les dice a otro que está mal? Para que se salve. Para que se salve. Si nosotros no tenemos claro esto, pues todo lo que vivamos no lo vamos a entender. Entonces, por ejemplo, nuestra propia enfermedad, nuestros propios problemas, podemos nosotros sacarle provecho y ofrecerlo para que se salve, para que haya una conversión. Yo creo que todos conocemos personas que pues necesitan o buscan o deben de tener a Dios y desgraciadamente no, algún hijo, algún nieto, algún vecino, algún papá, hermano, primo, amigo que está alejado de Dios. Entonces necesita de tu oración, necesita de ese Jonás rebelde, pero que después termina haciendo la voluntad de Dios para que se salven. Entonces, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, pues es aprovechable si nosotros lo ofrecemos para la salvación. Entonces, primero que nada, Dios no te mandó la enfermedad, ni te mandó casarte con quien te casaste, ni te mandó los yernos, ni las nueras, ni nada. Simplemente es una realidad que has ido teniendo de acuerdo a tu vida, de acuerdo a tus decisiones. Pero lo que sí el Señor nos pide es que todo lo que vivamos sea ofrecido para la salvación. Ya también incluimos ahí nuestra sanación, pero nuestra enfermedad o nuestro problema lo ofrecemos por la salvación, que es la predicación de Jonás en Nínive. Aquí viene el otro elemento. ¿Qué sucede? Bueno, viene la conversión de todo el pueblo y del rey. Se convierten, se arrepienten, hacen signos de arrepentimiento y Dios perdona a ese pueblo. Pero aquí viene la otra parte interesante, que es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios en esta lectura, donde Jonás, molesto, ¿por qué? Porque se salvó el pueblo. Fíjense, y esto lo meditábamos ayer, esto es muy importante entenderlo. Quiero retomarlo porque pues, se complementa con las lecturas de hoy. Les decía yo, hay gente que puede hacer la voluntad de Dios, pero no estar haciendo lo que debe de hacer. Ejemplo, no estar convertido, no buscar la salvación. Jonás hizo caso a Dios y fue a predicar, pero se molestó con Dios porque se salvaba. Entonces hizo lo que Dios le pidió, pero no estaba buscando lo que Dios está queriendo. Hago lo que tú me pides. Ay, Padre, pues si yo hago lo que Dios me pide, pero no estás buscando la meta principal y última, que es la salvación de tu alma y del alma de tus seres queridos. Hay gente que puede estar obedeciendo, entre comillas, a Dios en ese momento, en ese instante, pero no para que alcancen la salvación, simplemente porque Dios me lo pide, pero no estoy buscando lo principal. Y esto lo complementábamos con la lectura de ayer de Marta y María, que es cuando Jesús llega a la población donde están Marta y María. Marta invita a Jesús a su casa y Marta está de hacendosa y María está de rodillas a los pies de Jesús. Y entonces, al ver que María estaba en eso y ella estaba haciendo otra cosa, le dice: Señor, ¿que no te das cuenta que me ha dejado con todo? Dile que me ayude. Jesús no está condenando el trabajo, ni está diciendo que debas de estar siempre de rodillas. Quiere decir que todo lo que hagamos tiene que tener la trascendencia de la vida eterna. Todo lo que vivamos tiene que tener esa meta, buscar la salvación, buscar mi salvación y la salvación. Cuando yo hago bueno algo, porque estoy obedeciendo a Dios, pero no lo hago para buscar la salvación, entonces ese obedecer a Dios no es pleno. Mucha gente se distrae
Y era lo que le decía a Marta Jesús: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Vamos a utilizar otra palabra. Muchas cosas te distraen de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La salvación del alma. ¿Qué es lo más importante? Si no es lo más importante para ti, ya te perdiste, porque Satanás te va a presentar la solución a lo que para ti es más importante. ¿Para ti qué es lo más importante? El no sufrir, el que esté bien tu familia, el que tengas trabajo, el que esto, el que el otro. Esto no es malo. Pero si todo esto te distrae de buscar tu salvación, pues entonces ya te perdiste. Es necesario entonces no distraernos. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, sea en función siempre de la salvación de nuestra alma. Y entonces lo que sufrimos, lo que trabajamos, lo que nos esforzamos, lo que enfrentamos, tiene esta meta. Y no me debo de distraer. No puedo perder de mi vista la meta, porque si no, entonces pongo como prioridad algo secundario, la solución a un problema o la necesidad que estoy padeciendo. Ahorita veo personas enfermitas o personas tal vez con algún problema emocional o problema familiar o problema económico, ¿no? Y hay que atenderlos, hay que ayudar, hay que ver cómo se soluciona. Pero cuando eso no conlleva, eso te distrae, y simplemente, ¿cuántos de ustedes están pensando todo el día en sus problemas, en sus malestares? Yo lo vivo por ejemplo, con mi mamá, que tiene ya 85 años, y la atiendo en lo que puedo, la ayudo en lo que puedo. Y cuando empieza como que a quererse sentir mal y a deprimir, le doy unas cachetadas guajoloteras, medio de patadas en el paladar, le jalo las greñas, le digo: mamá, no te distraigas. Estoy haciendo y tú estás haciendo todo lo posible para que estés bien, ¿sí o no? Sí. Entonces, que tu hacer, tu sentir y tu vivir no se pierda de la meta. Fácilmente no. Yo no sé si les pasa, bueno, a las mujeres es más difícil, pero a nosotros los hombres nos pasa frecuentemente. De repente uno entra a algún lugar, no sé si le ha pasado al Sami, y ¿a qué vine? Así como que ya se me olvidó. O cuando mandan al hijo, al esposo, al hermano, a quien sea, a la tienda. Y no llevó te vas a, sí, ya me lo sé. Y ya que llega a la tienda y, ¿qué me pediste? O sea, ¿con qué facilidad nos distraemos? ¿Sí o no? O también lo podemos ver con las actividades diarias. Cuando, por ejemplo, en tu trabajo, en tus actividades, tienes que usar la computadora o el celular. Y dices: pues nada más voy a checar esto. Y un video te lleva a otro y te lleva a otro y ya te distrajo completamente de lo que... O sea, si nos distraemos a veces de las cosas que tenemos enfrente o que tenemos que realizar y vamos posponiendo, ¿por qué? Porque me distraje. Ahora imagínate en las cosas espirituales del alma, donde, repito, hay cosas muy importantes que hay que hacer, pero nunca puede ser más importante eso temporal por lo eterno. Por eso ayer meditamos cuando Jesús le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada, porque es eterna. Es eterna. En cambio, las otras cosas que también son importantes, pero son temporales. Toda cosa temporal, yo lo decía ayer, es como una escalinata, una escalera que me tiene que llevar a la eterna. Pero si yo empiezo a poner las cosas temporales que no me llevan a ocuparme de lo eterno, pues ya me distraje. Por eso también nos dice la palabra de Dios: velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y hay quienes hasta se ponen de pechito para que les muerda la piernita y se hace un banquete el demonio con nosotros. ¿Por qué? Porque nos desviamos. ¿Cuántas de ustedes vienen a misa? No para que me digan,
vienen a misa para buscar su salvación o para buscar la solución a un problema. No es malo que vengan por la solución para pedir salud, lo que sea. El problema es que te distraes. Cuando van a atrapar un animalito, yo una vez lo intenté hacer con las palomas allá en mi tierra, y pues, ¿qué se hace? Se pone una caja, se le pone un palito, y amarrado el palito con un listón, tú te escondes y le pones migajas a una paloma. Creo que hasta incluso esto lo hicimos aquí con Madre Blanquita para Pentecostés, porque no teníamos paloma. Entonces vamos a poner una trampa. Y entonces la palomita, pues le vas poniendo la comidita, pim, 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 se mete debajo de la caja y ya la atrapaste. Bueno, eso es lo que hace Satanás. Te pone migajitas, que tú crees que no estás haciendo algo malo, y no estás haciendo algo malo, pero que desgraciadamente te ha distraído y que caes en la trampa de Satanás, en la trampa del mundo o de la carne. O sea, vean cómo las cosas buenas pueden distraernos. Por eso es necesario que el católico no pierda de vista todos los días y actualice esa tarea de tener bien claro cuál es la meta, cuál es el trabajo que yo tengo que realizar. Si voy a lavar, si voy a trabajar, si voy a comer, que sea siempre en búsqueda de hacer lo que Dios me está pidiendo, de trabajar en la salvación de mi alma y de las almas de mis seres queridos, y no distraerme de las cosas temporales, en las cosas temporales. Claro, si esto le agregamos algo muy grave como es el pecado yo le llamo que es un parásito del alma. ¿Qué hace un parásito? Un parásito se alimenta del huésped. Por ejemplo, las famosas solitarias, que luego ya no están solitarias, están acompañadas. O sea, uno come, pero está desnutrido. ¿Por qué? Porque todo se lo traga la lombriz. Bueno, el pecado hace eso. Toda la vida de gracia, toda la fortaleza espiritual, toda la paciencia, toda la humildad, todo lo que Dios te da, pues de nada te sirve. ¿Por qué? Porque el pecado lo arranca, el pecado te lo quita. O sea, te roba esa vida de gracia, te roba esa paciencia, esa tolerancia, esa fortaleza, esa consistencia. Si esto, que es lo primero, que es el pecado y que tenemos que luchar contra él, y luego le agregamos las distracciones que tenemos, pues entonces nuestra alma no está preparada. Entonces, Padre, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos lo presenta hoy el Evangelio. El Señor nos presenta la oración que se le conoce como el Padre Nuestro. Claro, aquí no está completa, Lucas no tiene todo, Mateo sí la presenta con todos los puntos, pero vamos a analizar lo que nos presenta aquí Mateo, que es muy importante, porque viene inmediatamente después de la situación entre Marta y María, en donde muchas cosas son importantes, siendo una la más importante, y nadie se la quitará. Ahora, ¿cómo? Los apóstoles estaban ahí, ven eso, y después se acercan y le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. No quiere decir que los apóstoles no oraran, eran judíos, y los judíos sabían orar, iban a la sinagoga, pero aquí ya viene un planteamiento diferente. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para no perderme? Una de las cosas importantes que hace que nosotros le echemos ganas son las relaciones que tenemos humanas. Una persona aislada que nunca se ha relacionado, pues pierde todo esto. Pero lo que nos mueve muchas veces a nosotros es la intimidad, el amor, el afecto, la unión o la relación que tengamos con los demás. Por ejemplo, con mamá, con papá, con los hermanos. Y si no tuvimos familia, con un amigo. Y si no, pues a lo mejor el esposo o la esposa, o los hijos. Y qué decir de los nietos. Ay, esos nietos que como echan a perder a las abuelas, ¿verdad? Vamos a echarles no sé qué a esos nietos tan malos
que echan a perder a tanta abuelita, que eran así y luego se echan a perder porque pues se piden y piden y piden, y pobrecitas, cómo sufren las abuelitas, ¿verdad? Porque ahí están de sonzas consintiendo a los nietos. Todas estas relaciones hacen que tu vida se mueva, se realice. Aquí tengo a un papá joven y lo conozco desde que era un niño y ahora ya un hombre. Y cuando nace su primer hijo, y le pregunté, oye, ¿tu vida cambió? Completamente. ¿Sí? Y ahora trabaja. Bueno, primero cuando se enamoró, porque lo queríamos de padrecito, pero no se dejó el condenado. Luego le presentábamos chamaconas y tampoco. Digo, bueno, pues ¿de qué hace o qué? Ya hasta pensaba cosas feas de él. Bueno, el caso es que conoció una muchachona, su esposa, todo mi respeto, y empezó todo a hacerlo en función de esa relación, que es hermosa. Aquí tengo a su jefa, madre Yasmín, y que pues cuando andaba de solterito, se la pasaba aquí, oye, vamos a hacer este evento, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, y él no decía que no. Para arriba y para abajo andaba con madre Yasmín en todo. Se casó. Y él le dice a la madre, Samuel, ¿qué? No puedo, me pega mi vieja. Bueno, no dice así. No, pues es que ya tiene vieja, ya tiene esposa. ¿Podría hacer lo mismo que antes? Pues no, ¿verdad? Y entonces madre Yas, pues dice, pues no, tengo que respetar la relación con su esposa. Ya tiene una dirección diferente. Y cuando nació su primer hijo, no hombre, se volvió también parte de esa relación. Y cuando ha generado amistades, pues genera esa fuerza, esa importancia. Por eso, lo primero que nos enseña Jesús es a relacionarnos con papá. La primera palabra que nos enseña Jesús nos hereda esa relación que Él tiene con su Padre. Y si nosotros entendemos esto, como yo lo veo con mi madre, hago lo que puedo, y a veces, y mi mamá a veces, pobrecita, se siente mal. No, hijo, es que ya no. Le digo, usted cállese y déjese querer. Trato en la medida de mis tiempos, la llevo a sus terapias, la llevo una vez a la semana a desayunar, y cuando necesita, pues voy y le compro su despensa, y que viene. ¿Por qué? Porque es el lazo que tengo yo con ella, es mi madre. Y muchas de las cosas que yo hago son para ella. Yo como sacerdote tengo una relación con todos ustedes. Son mis hijos, aunque me tocó bailar con los más feos. Sí, tengo una relación con ustedes. Ustedes una relación con su párroco, con su sacerdote. Esas relaciones dan sentido a nuestra vida, pero son también temporales. Mi papá ya se murió, 4 años que murió mi viejo. Esa relación ya no está. Claro, él está ya en la presencia de Dios. Y yo sé que él pide por mí, pide por su esposa y pide por sus hijos y sus nietos. Pero toda relación, si no me lleva otra vez a la salvación, a la búsqueda esa relación me va a distraer. ¿Cuántas mamás, cuántos papás, cuántos esposos, cuántos hijos, cuántos amigos, por agradar, por estar bien, se distraen de esa relación con papá Dios? Porque es que es mi hijo. No, si es tu hijo, pero ¿cuál relación es más importante? Tu relación con papá Dios. ¿Para qué? Para que sepas guiar a tus hijos. Pero si por querer estar bien o que tus hijos estén bien y que no sufran, haces a un lado tu relación con Dios, ya se perdió. No sé si me doy a entender. Es importante esto porque esa primera oración, esa primera palabra, Padre nuestro, Jesús me está pasando toda su herencia, todo su poder.
esa relación íntima con su Padre. ¿Para qué? Para que todo sea en función de Él. Todo, al final de la existencia, al final de todo se someterá al Padre, hasta el mismo Jesús se someterá para que todo sea todo en todo. Dios sea todo en todos. Entonces, esto es lo más importante, aprender a relacionarme con Dios. Nada tiene que separarme de esa relación con Dios. Nada tiene que distraerme. Si mi problema, si mi enfermedad, si lo que sea me distrae, ya me perdí. Y no solamente yo, no estoy haciendo lo que Dios me pide. Volvamos a la barca de Jonás. ¿Y qué hizo? Expuso a todos ellos a la muerte. Aquí tú no estás exponiendo a la muerte temporal, a la muerte eterna de esa barca que Dios te ha encomendado. Tú dices, ay, ay, ay. Por eso ya con esa sola frase ya tendríamos una tarea inmensa. Si yo tengo que escoger, así muy dramático, ¿no? Entre ir y ver, no sé, atender a una persona o atender a mi madre, pues tiene más poder mi madre, tiene una relación más fuerte, ¿sí o no? En ese sentido. Si yo tengo que escoger, ustedes tienen que escoger entre su hijo y su esposo, ¿a quién escogen? Está dividido, ¿no? Está dividido. Obviamente tendría que ser el esposo, porque es su prioridad, pero bueno, ahí sería todo un tema de retiro, incluso de reflexión, pero esto es lo interesante. ¿Cómo saber discernir? Muy sencillo, que tu preferencia sea siempre tu relación con el Padre, y entonces sabrás relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, hasta con tus enemigos. Si entiendes lo que el Señor nos dice cuando oren, digan, Padre nuestro. Esa es la realidad más importante. Aprender que todo circula, todo se mueve en esta relación con el Padre. Por eso Jesús nos lo enseña. Él como hombre, él como la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre para enseñarnos a nosotros cómo debemos de relacionarnos con el Padre. Y Él lo dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo debe ser mi alimento? En todo lo que haga, hacer lo que el Padre me pida. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero un día es llegar con mi papá. Y no me refiero a mi papá de la carne, me refiero con mi Padre Dios. Todo nuestro caminar, todo nuestro hacer en esta vida tiene que aspirar a estar un día en la presencia con Dios. Y por eso esa oración sería el resumen de lo que estaba yo explicando el día de ayer, incluso en el programa de la Lección Divina, sobre las distracciones. Mucha gente me ha tocado que se sienten mal porque no pudieron estar con sus seres queridos en el momento de su muerte. Cuando es por distancia, cuando es por eso, pues, pero luego a veces, pues, y no es por mal los hijos, sino tuvieron que salir, se fueron a trabajar y cuando regresaron o les avisaron, falleció, y sienten un pesar, sienten un dolor. Y es consolarlos, y es ayudarlos, y es ayudarles a entender. Pero es cuando entendemos nosotros que cada uno de nosotros no debemos de perder nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que esa barca sea la barca de Dios, no la barca de tu humana voluntad, no la barca de tus deseos, de tus pasiones, ni de tus pecados. Padre nuestro, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Es tu prioridad Él en todo lo que haces? Pon delante de Dios todas tus distracciones, todo lo que tienes y que te hace incluso ni siquiera alabarlo, ni siquiera adorarlo. Porque a veces cuando estás comulgando, cuando vas a una hora santa o estás rezando, todo se centra en pedir, todo se centra en solucionar, pero no se centra en tu adoración,
en tu relación con Él. Es necesario, pues, entonces, que veas todo lo que te distrae. No todo lo que te distrae es malo, pero ahora lo que te distrae vamos a ponerlo en función de la salvación, de un día estar en la presencia de Dios. Padre, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar? O sea, el que santifica es Dios. Pero si nosotros hacemos su voluntad, su nombre será glorificado a través de lo que hacemos. O sea, ¿por quién hago? ¿Para qué hago lo que hago? Por Dios. Y entonces, todo lo que yo hago será en bendición a Dios por parte del que yo estoy sirviendo. Si yo ayudo a mi hermano y lo hago en nombre de Dios y por Dios, ese hermano no tiene que agradecérmelo a mí. ¿A quién se lo va a agradecer? A Dios. Lo va a glorificar, lo va a santificar, su nombre. Y esto es parte de esa enseñanza, ¿sí? Y algo bien interesante, venga tu reino. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que desean que venga el reino de Dios? Los que están preparados para ser juzgados. Porque venir el reino quiere decir que viene la purificación, que viene el juicio. ¿Cuál de nosotros estamos preparados ya para que venga el Señor y diga, a ver, los de mi derecha se salvaron, los de mi izquierda pues ya se fregaron? O sea, ¿quién de ustedes está preparado? Y decimos, venga tu reino, que venga tu divina voluntad, que venga ese momento de juicio, porque anhelamos estar contigo. Claro, ese momento de venir tu reino implica el reino de la divina voluntad, implica hacer lo que el Señor me pide y a buscarlo siempre en todo. Entonces, el que está preparado desea ya ese momento. Y Pablo lo va a decir, ya no sé qué sea mejor, si irme, que por lo pronto sería lo mejor para mí porque ya me voy con Dios, o quedarme con ustedes, pues para seguirlos ayudando. Ya no sé qué sea mejor. Para ustedes que me quede, pero yo por mí me voy. ¿Por qué? Porque aspiramos, anhelamos, deseamos la relación con Dios. Y entonces, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las pérdidas, va a ser doloroso, pero no va a ser devastador. No va a ser algo que te quite las ganas, ni te quite la fuerza, ni te quite el ánimo, ni te lleve a la depresión ni a la ansiedad. Porque lo que deseamos es más grande que todo lo que podamos perder. Eso es la vida de gracia, eso es la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Es una realidad que nos motiva, ¿sí? Y obviamente, danos hoy el pan de cada día, nuestro pan de cada día. Dos realidades, la manutención, la vida temporal, que implica poder comer sin necesidad de tener en exceso ni padecer necesidades, lo necesario para vivir. Pero también viene el pan nuestro, que es la palabra, que es la Eucaristía. Dánoslo hoy. Ustedes tienen el privilegio de asistir a misa todos los días, si quisieran, comulgar todos los días, de leer la palabra todos los días. Pero despreciamos ese alimento, no lo buscamos. Solamente, repito, cuando tengo una necesidad. Si aprendiéramos a alimentarnos de la palabra, de la vida sacramental, hombre, entenderíamos y podríamos estar fortalecidos para todo lo que viene. Y uno de los elementos fundamentales, perdona nuestras ofensas. Porque la medida con que midas, serás medido. Si tú no perdonas, no serás perdonado. ¿Qué es una de las cosas fundamentales que debemos hacer antes de acostarnos? Oración de sanación, oración de perdón, siempre. Porque siempre habrá circunstancias que nos lastimen, que nos sintamos ofendidos o que ofendamos, y por eso hacemos en la noche nuestro examen de conciencia. Señor, yo perdono en tu nombre y yo pido perdón en tu nombre. Y vienen las cosas que se dieron en el día. Pero
¿cómo me atrevo yo a pedirle a Dios que me perdone si yo ni siquiera busco humildemente perdonar a las personas? Y no lo hagan con sus fuerzas, no lo hagan con sus emociones, ni con su estado de ánimo, porque no tiene nada que ver el perdón con eso. Es con la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Te perdono en el nombre de Jesús, aunque sienta el coraje, te perdono. Incluso ese coraje y ese dolor va a ir disminuyendo, pero es necesario que entendamos lo que implica pedir perdón y perdonar. Y por último, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa? Que vamos a ser tentados. Padre, es que yo le pido a Dios que me quite esto. Son tentaciones. Él no te quita la tentación, porque es parte de tu purificación. Es parte para que tú mismo vayas dándote cuenta hasta dónde has crecido y tienes esa fortaleza para decir a Satanás que no. O sea, Él no manda pruebas, Él no tienta, es Satanás. Lo que le pedimos es no caer en ellas, saber tener la fortaleza para rechazarlas. ¿Cómo lo logro? Porque tengo una relación íntima con Él y no quiero perderla. Sé que cuando caigo, rechazo esa relación, rechazo ese amor que debo de tener en Dios y por Dios. Yo los invito a que cada uno de nosotros trabajemos en no distraernos. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez van a estar más difíciles. No sé qué vendrá, no me gusta ser ni pesimista ni nada, pero estamos en tiempos difíciles. Y si ustedes no se dan cuenta de cómo enfrentar estos tiempos, pues se van a distraer. Porque el mundo, con tal de perderte, te va a ofrecer lo bueno, pero sin Dios. Si yo tengo algo bueno sin Dios, no lo quiero. Si yo voy a recibir algo que me aleje de Dios, me aleje de la salvación, no lo quiero. Por eso tengo que tener claro todos los días, en cada instante y en cada momento, esa plenitud de relación con el Padre. Por eso, yo les invito a que cada uno de ustedes trabaje en esos distractores. Esos no van a desaparecer, esos siempre van a estar fregando. Pero es como cuando, no sé si les ha pasado que tienes al vecino latoso con su música a todo volumen. Y llega un momento en que si tú te centras en... Está el ruido, pero ya no le prestas atención, te centras en eso. La tentación es esa. Viene a distraerte. Si tú no le haces caso, no va a pasar nada. O como diría mi madre, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. ¿Cómo son? Quien quiera las oye y quien no, ni las pela. ¿Cómo se llamaba a misa en los pueblos? La campana. Todo el pueblo la oía, pero nadie la pelaba. Bueno, pues así, tú, dependiendo a quién escuches, es lo que vas a responder. Bueno, pues vamos a hacer un momento de silencio. Los invito que en ese silencio cada uno conteste 2 preguntas. Cierren sus ojos. Primera pregunta. ¿Qué te dijo a ti hoy esta palabra? ¿Qué te dijo a ti que estás tal vez tan distraído, distraída de tu relación con el Padre? ¿Y a qué te invita? La segunda pregunta es, ¿a qué te invita? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te está llevando a un cambio? ¿A una conversión? ¿Qué es lo que te está pidiendo a ti hoy esta palabra que se te ha proclamado y predicado? Hagamos un momento de silencio.